Bueno, entonces veníamos hablando de conjuntos ortogonales y ortonormales, ¿no es cierto? Y entonces llegamos a la idea de bases ortonormales, que son las bonds. ¿Sí? Una bond es una base ortonormal. ¿Y cómo se define una bond? Bueno, si yo tengo B, espacio vectorial con producto interno, ¿sí? Con producto interno, una bond será una base en la cual sus elementos sean ortogonales y además cada uno de ellos tenga norma 1. ¿Bien? Entonces, B, espacio vectorial con producto interno. Bueno, una bond es una base donde cada elemento tiene norma 1 y son ortogonales 2 a 2. Ortogonales 2 a 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros trasladamos esta idea, a ver, hablamos de que la bond es base. Recordemos que era una base en un espacio vectorial era un conjunto de n elementos, porque la magnitud de la base me da la dimensión del espacio, ¿no es cierto? Entonces la base era un conjunto de n elementos Li que generan a todo el espacio al que pertenece. Si estamos hablando de R2, una base será un conjunto de dos vectores de R2, Li, que me van a generar a todo R2. ¿Sí? Si además de ser eso, que era base, si además de ser eso, esos dos elementos de R2, estamos en el ejemplo de R2, que además de generarme a R2 y ser LI, son ortogonales y cada uno de ellos tiene norma 1, entonces estamos en presencia de una bond base ortonormal del espacio R2 en ese caso. ¿Sí? Intuitivamente, las que a uno se le vienen a la cabeza son las bases, las canónicas de los espacios, que, bueno, justamente son bond, son bases ortonormales. Por ejemplo, si estamos hablando de R2, si B es R2 y el producto interno es el producto interno canónico, o sea, el producto escalar, ¿no? Yo puedo tener distintas situaciones. Por ejemplo, puedo tener esta B1 formada por el 3,1 y el menos 2,1, ¿no? Bueno, esto es una base de R2. Tiene dos elementos y son LI. Se puede probar. ¿Cómo pruebo si son LI? Los pongo en fila en una matriz, ¿cierto? Acá tendría que multiplicar por 1/3, ¿no? Y ahora tengo que multiplicar por 2, y esto me quedó 0 y 2/3 más 1, 5/3. Bueno, no se eliminó, o sea que son dos elementos de R2 y son LI, por lo tanto son base de R2, generan a todo R2. ¿Sí? Pero base, nada más que base. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, la B2, que sea 2,1 y menos 1,2, 2,1 y menos 1,2, bueno, acá ya tengo una base, porque 2,1 por menos 1,2 son LI, lo puedo probar acá, ¿no? Esto me quedaría 1,1/2, y ahora sumo 1,1/2, me quedó 0 y 5/2, ¿no? Bueno, con LI ninguno de los dos se eliminó, pero en esta base aparece ahora la condición de que estos dos son ortogonales, con el producto interno canónico, porque si me cambian el producto interno, no sé, tengo que hacer la cuenta con el producto interno nuevo, y ahí no sé, pero como nosotros hemos considerado producto interno canónico, que es el producto escalar, bueno, yo hago producto escalar entre todos, me da 0. O sea, acá tengo una base donde sus elementos, además de que integran una base, son ortogonales.
Ahí entonces estoy a un paso de la BON, porque lo único que me está faltando ahí es que estos dos vectores tuvieran norma 1. Bueno, pero eso yo lo puedo solucionar normalizándolos a los dos. ¿Cómo se normalizaba? O sea, yo tengo este vector U, que es el 2, 1. Nosotros teníamos un teorema que decía que el vector, por ejemplo, llamémosle U', que sería el que consigo haciendo 1 sobre norma de U por U, ¿cierto? Este vector, nosotros teníamos un teorema ya de álgebra y geometría 1 que nos decía que esto era un versor que tenía norma 1. ¿Sí? Para este ejemplo, entonces, O vector unitario se le decía, ¿no, profe? claro, vector unitario o versor, ¿sí? Entonces, para este ejemplo, el U', ese que era el vector unitario, la norma de esto es raíz de 5, ¿no es cierto? Entonces, si yo multiplico 1 sobre raíz de 5 por el 2, 1, que me va a quedar 2 sobre raíz de 5 y 1 sobre raíz de 5, ¿no es cierto? Con este reemplazaré a este, y lo mismo voy a hacer con el otro, lo voy a normalizar, también tiene norma raíz de 5, entonces el otro compañero de la base, digamos, cuando lo normalice, imaginemos que el otro se llama B, que es el menos 1, 2, bueno, ese vector normalizado va a ser menos 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, ¿no? Bueno, si yo reemplazo a este por el normalizado y a este por el normalizado, ahí estoy llegando a tener una BON. ¿Por qué? Porque eran bases, eran ortogonales y yo Sí, además módulo 1. que tuvieran norma 1. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dejarnos acá esta BON porque después nos va a servir para seguir con los ejemplos. La BON sería 2 sobre raíz de 5 con 1 sobre raíz de 5 y el otro era menos 1 sobre raíz de 5 con 2 sobre raíz de 5. ¿No? Entonces, cuando yo fabriqué la base ahora, habiendo normalizado estos dos, tengo ahora sí una BON. Son bases, primero, eran LI, generaban todo alrededor, son ortogonales y además los normalicé, tienen norma 1, listo, eso es una BON. Bien, ahora, empezamos a enumerar beneficios o por qué nos interesa a nosotros fabricarnos las BON. La primera cosa que nos permite hacer una BON es encontrar coordenadas de un vector, o sea, si se cuenta con una BON en un espacio vectorial que tiene producto interno, ¿no es cierto? Las coordenadas de cualquier vector de ese espacio vectorial se las puede obtener haciendo el producto interno del vector por cada uno de los integrantes de la BON. A ver, lo voy a escribir. Si B es BON, ¿sí? Formada, por ejemplo, por B1, B2, Bn, ¿sí? Y tengo un vector U, tengo un U en el espacio vectorial B, ¿cierto? Las coordenadas de ese U en B, o sea, las coordenadas de U en B, se logran haciendo producto interno del U con cada uno de los elementos de la BON. O sea, producto interno de U con el B1, de U con el B2 y de U con el Bn. Recordemos que producto interno es un número. Entonces lo que yo estoy diciendo acá es que las coordenadas del vector U en la base B BON, en la BON, ¿sí? Las obtengo haciendo esos productos internos, ¿no? Vamos al ejemplo. Por eso yo quería guardarme allá la base BON de recién. Estamos en R2, producto interno canónico, y contamos con aquella BON, que es esa que armamos ahí, ¿no es cierto? Bueno,
Imaginemos que me dan el vector U, el 2, 3, y me piden las coordenadas del U en la BON, en la base B. ¿Sí? Bueno, según este teorema, las coordenadas de U en base B las obtengo haciendo producto interno del U con cada uno, o sea, del U con el primero y del U con el segundo. Ahí tengo las coordenadas del U en la base BON. ¿Bien? Que serían los escalares, ¿no es cierto? Las coordenadas. Este vector U va a ser una combinación lineal, ese U va a ser una combinación lineal de alfa 1 por el primer vector más un alfa 2 por el segundo vector. Bueno, estas coordenadas, esos numeritos alfa 1, alfa 2, son las coordenadas del vector en la BON. ¿Cómo las encuentro? Haciendo producto interno del U con cada uno de los elementos de la BON. En este caso, entonces, hacemos esa cuenta, las coordenadas de U en la BON, entonces eran producto interno de U con el primero, que es aquel, el 2 raíz de 5, 1 raíz de 5, ¿sí? Y coordenadas del U con el otro, con el menos 1 raíz de 5, 2 raíz de 5. Ahí. Insisto, estos son números porque es producto interno. El producto interno me daba un número real. Bueno, si hacemos, y estamos trabajando producto interno canónico, así fue que empezamos, ¿no? Planteando esas condiciones. Bueno, ¿cómo hago producto interno del U con este? Producto escalar, o sea, el U es el vector 2, 3, ¿no? Entonces le hago el producto escalar, que va a ser 2 por 2 sobre raíz de 5, más 3 por 1 sobre raíz de 5. Hagan ustedes las cuentas y cotejan si las que yo hice están bien, pero a mí me da, este primer producto interno me da 7 sobre raíz de 5. Y lo mismo tengo que hacer acá. Acá tengo al 2, 3. O sea, 2 por menos 1 sobre raíz de 5, más 3 por 2 sobre raíz de 5. A mí me da 4 sobre raíz de 5. Supuestamente, según el teorema, estos numeritos son las coordenadas del vector U en la BON. ¿Cómo podemos hacer para comprobar si eso está bien? ¿Cómo verifico si esto que sacamos acá está bien? Esas coordenadas se multiplican por los elementos de la base, de la BON, y tienen que dar el vector. Exactamente. Bueno, a ver, comprobemos esto, mira. Tengo 7 sobre raíz de 5 por el primero de la BON, era 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5, más 4 sobre raíz de 5 por el otro de la BON, menos 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5. Bueno, hacemos estas cuentas, acá hay un escalar y un vector, o sea que tengo 14 quintos, porque raíz de 5 por raíz de 5 me da 5. Acá tengo 14 quintos y acá tengo 7 quintos. Y ahora hago acá. Acá tengo menos 4 quintos y acá tengo 8 quintos. Bueno, cuando hago esta suma, fíjense, 14 quintos menos 4 quintos, que son 10 quintos, eso me da 2. Y 7 quintos más 8 quintos, que son 15 quintos, eso me da 3. O sea, efectivamente, los números esos que sacamos ahí a través de ese producto interno son las coordenadas del vector 2, 3 en la BON. ¿Sí? Cuando nuestra BON es la canónica, la base canónica, que bueno, por eso es la más bonita, la que reúne todas las condiciones. Cuando la BON es la canónica, estas coordenadas surgirían de hacer el vector, por ejemplo, vamos a suponer el 2, 3 con la canónica sería 1, 0, 0, 1, ¿no? Cuando hago producto interno, 2, 3 con 1, 0, me queda 2, y cuando hago 2, 3 por 0, 1, me queda 3. Y justamente, efectivamente, las coordenadas de ese vector en canónica son las propias componentes, el 2 y el 3.
pero sigue verificando con este teorema, ¿no? Acá estamos apelando a una bond, que es otra, que es una que nosotros armamos, que no es la canónica. Bien. Bueno. La demostración de este teorema está en el apunte. Yo les hago así un comentario, ustedes después la miran con más detalle desde el apunte, pero hacemos así un resumencito de la demostración del teorema. A ver, bueno, el teorema lo que me dice, voy a usar el verde porque el azul está como muy fuerte y me deja manchadito. Bueno, el teorema lo que dice es que contamos con una bond que tiene elementos de B1 hasta Bn, pero es bond, o sea, son ortogonales en el norma 1, y tenemos un vector U en el espacio vectorial, y tenemos que B tiene producto interno, ¿no? Esas son todas las condiciones del teorema. Bueno, entonces lo que uno debe probar en este teorema es que las coordenadas de U en B se obtenían haciendo esos productos internos, digamos, del U con el B1, del U con el B2 y del U con el B. Que fue lo que hicimos nosotros con numeritos recién, ¿no es cierto? Pero en realidad, ¿qué es lo que tengo que probar? Que cuando este U, digamos, como esa bond además es base, el U es una combinación lineal de los elementos de la base. O sea, el U será alfa 1 B1, alfa 2 B2, hasta alfa n Bn, ¿cierto? Entonces, lo que uno debe terminar probando acá es que cada uno de estos escalares, cada alfa sub i, viene del producto interno U con el B sub i correspondiente. O sea, el alfa 1 viene de hacer el producto U con B1, el alfa 2 de hacer U con B2 y el alfa n de hacer U con Bn, ¿no? Entonces, esa es la esencia de la demostración que tiene este teorema. Ahora, la demostración se hace focalizando en la primera de las combinaciones lineales. O sea, lo primero que me propongo demostrar es que el alfa 1 de verdad viene del producto interno U con el B1. ¿No? Focalizo ahí, en el primero de los escalares, porque después voy a decir que el mismo razonamiento lo sigo para todos los demás y va a seguir valiendo entonces para el alfa 2, el alfa 3, hasta el alfa n. ¿Cierto? Bueno, pero entonces planteo este producto interno de U con B1, pero resulta que como la base es, como la bond, digamos, es base, antes que nada es base, este U va a ser una combinación lineal de los elementos de la base. Entonces, en vez de poner U, pongo toda la combinación lineal, reemplazo al U por lo que sé que es verdad, digamos, y es toda esta combinación, ¿no? Alfa 1 B1 hasta alfa n Bn. Bueno, con todo esto yo reemplacé al U. Entonces tengo que hacer producto interno de todo esto con el B1. Bueno, pero acá entran las propiedades del producto interno. Había una propiedad del producto interno que me decía que si vos tenés U más B con doble B, vos podías como separar UW más BW. Perdón, esa propiedad acá está como multiplicada varias veces, pero en definitiva yo puedo separar todo esto. Y entonces esto me estaría quedando, como a borrar arriba. Insisto que ustedes después la leen del apunte y está como más detallado, ¿no? Pero es para irles mostrando el hilo de lo que sigue la demostración. Todo esto acá lo puedo desparramar todo, separar todo, entonces me estoy quedando con alfa 1 B1 con B1, después me va a quedar alfa 2 B2 con B1, y por allá me va a quedar alfa n Bn con B1. Bueno, pero ¿qué está pasando acá? Desde el B2, el B3, el B4, el Bn. Tengo una bond. Cada uno de ellos, entre ellos de a dos son ortogonales, o sea, producto interno de entre ellos de a pares,
me da 0. Quiero decir, todos estos productos internos, los que están acá, todos, incluido todos estos son 0. ¿Sí? El único que me quedó sobreviviendo es este primero, el alfa 1 B1 con B1. Había otra propiedad del producto interno que me decía que si tenés una escalar podía salir afuera ese escalar. Entonces sería alfa 1 con producto interno B1 B1. Hay otra propiedad del producto interno que dice que el producto interno B1 con B1 es la norma de B1 al cuadrado. O sea, alfa 1 por la norma de B1 al cuadrado. Pero de nuevo, integran una bond. Entonces, además de que eran ortogonales, tenían norma igual a 1. O sea, esto es un 1. Quiere decir que todo esto salió siendo, en definitiva, el alfa 1. O sea, empecé con producto interno de U con B1 y terminé llegando a que eso es el primer escalar, el alfa 1. El mismo razonamiento lo puedo hacer sucesivamente. O sea, puedo plantearme U con B2, me va a pasar todo esto, voy a llegar a que eso es alfa 2. Después puedo hacer U con B3, va a ser alfa 3, hasta que llegue a U con Bn y va a ser alfa n. O sea que estoy demostrando lo que me dice el teorema. El teorema dice que si yo cuento con una bond, y entonces a cualquier otro elemento del espacio, digamos, las coordenadas de cualquier otro elemento del espacio en esa bond, las puedo obtener como producto interno del elemento con cada uno de los integrantes de la bond. Lo que hicimos con el ejemplo es que terminamos corroborando que poniendo esas coordenadas en aquella bond obteníamos el vector 2, 3, ¿no? Bueno, entonces acá hay un resultado, un teorema, digamos, que bueno, empieza a mostrar la utilidad de lo que es contar con una base ortonormal. ¿Sí? Otra observación por ahí que surge de todo esto, de contar con bonds y de poner productos internos, es la identidad de Parseval, que alguien preguntaba antes. Bueno, son temas, la identidad de Parseval, como la desigualdad de Bessel, son temas que, bueno, están nombrados, pero en particular no hay ejercicios puntualmente que pidan hacer algo con estas dos cuestiones, con estos dos contenidos, ¿no? Solo es, digamos, uno va transitando hacia un camino donde vamos mostrando resultados importantes porque nuestro objetivo, por lo menos en este momento, en esta clase, nuestro objetivo es llegar a complemento ortogonal y a proceso de Gram-Schmidt, que es lo que nos va a permitir a nosotros fabricarnos una bond donde no hay, donde hay una base normal, nosotros poder fabricar una bond. Bueno, pero yendo a la identidad de Parseval, esta identidad dice que para todo vector U de un espacio vectorial que cuente con producto interno, se verifica que la norma de U al cuadrado es la suma de los cuadrados de las coordenadas de ese vector en la bond. O sea, tenemos a B, espacio vectorial con producto interno. Tenemos una bond, que es esta, y tenemos un elemento cualquiera del espacio. A ver, una bond, ¿sí? Espacio vectorial con producto interno, una bond B, que es esta, y un elemento cualquiera del espacio. Bueno, ¿qué dice Parseval? Dice que la norma de SU al cuadrado es la suma de los cuadrados de las coordenadas de SU en la bond, que eran, ¿quiénes? El producto interno de U con cada uno de los elementos de la bond. Esa era la forma de encontrar las coordenadas del elemento, ¿no? Entonces, bueno, esto que dice Parseval es que la norma de U al cuadrado la obtenemos haciendo producto interno V1 al cuadrado. Fíjense que esta era la coordenada, la primera coordenada del U en la bond, ¿no? Bueno, al cuadrado. Más V2 al cuadrado más Vn al cuadrado.
En nuestro ejemplo, que nosotros habíamos guardado aquella BON y habíamos encontrado las coordenadas del vector 2, 3 en la BON a partir de que las coordenadas las encontramos como producto interno del vector con cada uno de ellos, bueno, podemos, por ejemplo, corroborar esto que dice Parseval, ¿no? Nuestro vector, que lo vamos a escribir en otro color, nuestro vector era el 2, 3, estábamos trabajando, el espacio vectorial era R2, el producto interno era el canónico, la BON era esa que nos guardamos ahí, y acá teníamos un elemento del espacio. ¿Qué diría Parseval en este caso? Diría que la norma de este vector al cuadrado es la suma de los cuadrados de las coordenadas que habíamos encontrado como producto interno. ¿Bien? Entonces, a ver, la norma de b al cuadrado, según Parseval, ¿no? Era producto interno del b con el, vamos a darle nombres a esto, a ver. Vamos a ponerle W1 y W2, para no volverla a escribir porque tienen raíz. Parseval dice que la norma de b al cuadrado es producto interno del b con el W1, eso al cuadrado, más producto interno del b con el W2, eso al cuadrado. Bueno, denme ustedes el dato, porque yo lo borré, que esto lo habíamos calculado recién, habíamos calculado las coordenadas de este vector en la BON. A ver, ¿cuánto daba esto de b con W1 al cuadrado? O sea, ¿cuánto daba? 7 sobre raíz de 5, ¿puede ser? Creo que sí, a ver si yo las tengo acá también. Sí, 7 sobre raíz de 5. Esto que habíamos calculado era 7 sobre raíz de 5 al cuadrado, y la otra era 4 sobre raíz de 5 al cuadrado. Bueno, esto te da 49 quintos, y esto da 16 quintos, ¿no? Y eso es, no tengo acá sacada la cuenta, a ver, saquen ustedes la cuenta. Ah, sí, tengo sacada la cuenta. 65 quintos y me da 13. 65 quintos y me da 13. ¿Sí? Efectivamente, ¿cuánto es la norma de b? La norma de b es la raíz cuadrada de 9 más 4, 13, la raíz cuadrada de 13, pero la norma al cuadrado, o sea, raíz de 13 al cuadrado, 13. Ahí está. Entonces se cumple esa identidad de Parseval. Básicamente, ¿qué dice Parseval? Que si uno tiene un espacio vectorial con producto interno y cuenta con una BON, entonces elijo un elemento del espacio cualquiera y la norma de ese elemento al cuadrado la puedo obtener como la suma de las coordenadas que las he sacado a través del producto interno, ¿sí? Como la suma de las coordenadas al cuadrado. Esto dice Parseval, está demostrado en el apunte, pero como les digo, no hay ejercicios que les pidan verificar esto, ¿no? Son pasos que vamos dando porque vamos avanzando hacia llegar al proceso de Gram-Smith. En algún momento vamos a mencionar que por esta propiedad va a pasar alguna cosa más. Digamos. Lo mismo sucede con la desigualdad de Bessel, que esta desigualdad de Bessel ni siquiera está demostrada en el apunte, ¿no? No está sin demostración en el apunte, pero bueno, también aporta un dato más, pero acá dice que la desigualdad de Bessel dice que si tenemos un subconjunto de un espacio que sea ortogonal, o sea, acá no me habla de Born, la desigualdad de Bessel, ¿no? Tenemos B, espacio vectorial con producto interno, todo eso, y tenemos a un subconjunto ortogonal, B1 a Bn, ¿cierto? Un subconjunto, o sea, un subconjunto del espacio, un conjunto ortogonal, ¿no? Ortogonal. Bueno, también lo mismo, tomamos un elemento del espacio, por ejemplo un vector u del espacio, y me dice que la norma de u al cuadrado es mayor o igual
que la sumatoria, no, perdón, esto no llega ahí, esto llega acá porque es un subconjunto, ¿no? Quiere decir, puedo tener menos cantidad de vectores, porque no me está hablando de base, ni de Bond, ni nada. Me dice conjunto ortogonal dentro de un espacio vectorial con producto interno. Bueno, dice que la norma de U al cuadrado es mayor o igual que la sumatoria de 1 hasta acá de los productos internos del U con los B sub I al cuadrado. O sea, digamos, la otra, la identidad de Parseval, te decía que la norma al cuadrado es igual a la suma de las coordenadas al cuadrado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en Parseval, dentro de la hipótesis del enunciado de Parseval, necesitábamos contar con una Bond. Acá no habla de Bond, esta es una, exige condiciones menores, digamos. Acá Bessel lo que hace es tomar nada más un conjunto ortogonal, no habló de Bond. Entonces, ¿qué pasa? Podés tener menos cantidad de elementos acá dentro, ¿no? Porque si te hablan de una Bond, vos tenés que tener n elementos, que si lo estamos en R3 y me hablan de una Bond, bueno, necesito 3 vectores LI ortogonales de norma 1. Eso sería lo que usa Parseval, por eso Parseval te da la identidad, o sea, te dice la norma. Identidad le decimos cuando hay una igualdad, que es una condición como muy fuerte para nosotros en álgebra, ¿no? Cuando te dice la norma de U al cuadrado es igual a tal cosa, o sea, la podés encontrar haciendo esto. Bessel no habla de Bond, habla de conjunto ortogonal, por eso los vectores van de B1 a BK, no necesariamente tengo n, capaz que tengo menos. Bueno, entonces me dice que la norma de U al cuadrado es mayor o igual que la sumatoria de el producto interno este U por cada uno de los B sub I al cuadrado. ¿Bien? Bueno, pero nada más que eso, o sea, son resultados, son teoremas, resultados propuestos por estos matemáticos, digamos, y que nosotros en el apunte los nombramos porque vamos llegando a un objetivo de más adelante, donde por ahí vamos a mencionar que por la identidad de Parseval o por la desigualdad de Bessel va a pasar alguna cosa, ¿no? Bueno, pero ahora sí llegamos a un punto por ahí más importante, digamos, que es lo que se conoce como complemento ortogonal de un subespacio, ¿no? A ver cómo estamos ahí con la luz. Justito. Ahí. Bueno, acá sí, acá este complemento ortogonal, esta es una idea fuerte, importante, muy usada, digamos, y que dice lo siguiente: si nosotros tenemos un B espacio vectorial con producto interno y tenemos un S que sea un subespacio vectorial de B, ¿sí? El complemento ortogonal de S estará formado por todos los elementos del B, del espacio, ¿sí? Que resulten ortogonales a todos los elementos del S, del subespacio S. A ver, vamos a ir anotando cosas. El B, espacio vectorial con producto interno. El S, subespacio vectorial de B. ¿Bien? Ahora, vamos a definir complemento ortogonal de S y lo vamos a escribir como S con un signito perpendicular arriba, ¿sí? Al conjunto que está formado por todos los elementos del B del espacio que sean ortogonales a todos los elementos del S subespacio. ¿Sí? ¿Cómo se escribe eso? Bueno, son los B en B, tales que, digamos, estos B de acá tienen que ser todos ortogonales a los de S.
¿Cómo vamos a escribir eso? O sea, ¿qué tiene que pasar para que los B de acá sean ortogonales a los S del otro conjunto? Bueno, el producto interno de los B de acá con los S del otro me tiene que dar 0. En todos los casos, para todos los elementos S del S. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir eso. Tal que el producto interno de B con S me da 0 para todos los S del S grande del subespacio. A ver, vamos a un ejemplo donde podamos visualizar esto. Vamos a trabajar con R3, que es un espacio conocido para nosotros, con el producto interno canónico. Si yo en R3 tomo un subespacio que puede ser un plano pi que pasa por el origen, ¿sí? Si yo tomo en R3 en el espacio a un plano pi, ¿bien? Este plano pi está constituido por infinitos vectores que están todos dibujaditos, plasmados, todos en este plano pi, ¿cierto? Todos vectorcitos así que forman el plano pi. Bien, el complemento ortogonal de este plano pi, según la definición, va a ser un conjunto de elementos de R3 que resulten ser todos ellos ortogonales con todos los vectores que están sobre el plano pi. ¿Quién va a ser ese complemento ortogonal? ¿Qué les parece? Otro plano. Podría ser. Los Una normales. recta. Una recta. Perpendicular. Una recta perpendicular al plano. Bien. Que pase por el origen, porque complemento ortogonal va a ser un subespacio, o sea, tiene que ser un subespacio, así que tiene que pasar por el origen. Una recta L que pase por el origen, acá está el origen, y bueno, y por supuesto el plano contiene al origen, pero no sería subespacio, ¿sí? Una recta L perpendicular al plano y que pase por el origen va a ser el complemento ortogonal del plano pi. ¿Por qué se llama complemento ortogonal? La palabra ortogonal hacemos la deducción fácilmente, o sea, si la definición dice que son todo un grupo de elementos del espacio que resultan ortogonales a los que yo ya tengo, bueno, de ahí viene la palabra ortogonal. Pero ¿de dónde viene la palabra complemento? Porque justamente es el subespacio que falta para completar el espacio. O sea, yo estoy en un espacio y de ese espacio, vamos a dibujarlo muy groseramente porque esto no tiene para nada rigor matemático, pero si yo tuviera un espacio B, una bolsa de elementos, un espacio B, y de esa bolsa aparté un grupito que son el subespacio S, y estoy diciendo que el complemento ortogonal son los otros elementos de B que no están en S, que resultan ser ortogonales con los de S. ¿Sí? Bueno, entonces, con estos otros que están acá, yo termino de completar el espacio grande. De ahí la palabra complemento ortogonal. Volvemos entonces. La definición de complemento ortogonal dice que dado un espacio con producto interno, si yo de ese espacio saco un subespacio, bueno, el complemento ortogonal de ese subespacio son los elementos del espacio que resultan ser ortogonales a todos los elementos que yo tengo en mi subconjunto, en mi subespacio en el que yo retiré. ¿Sí? Como vimos entre la recta y el plano, el S que teníamos nosotros, que era el plano, tenía dimensión 2. El complemento ortogonal, que era la recta, tiene dimensión 1. ¿Por qué? Porque entre ambos yo estoy armando la dimensión del espacio completo, que si estoy trabajando en R3, la dimensión del completo es 3. ¿Sí? Profe, Sí, escucho. si yo tengo los elementos de S más los elementos que son ortogonales con S, ¿tengo todos los elementos del espacio o hay algunos elementos que no son ortogonales y que aún así están en el espacio? No, tenés todos los elementos del espacio, y ahí iba ahora con las propiedades que tiene este complemento ortogonal, que justamente una es esa. Después vamos a ir a un ejemplo, ¿no? Pero las propiedades son, el complemento ortogonal
es siempre un subespacio, ¿sí? Que eso en el apunte se los deja a ustedes para que lo prueben, pero hay que probar las 3 condiciones de subespacio, o sea, hay que probar que el ortogonal es distinto de vacío, que si tomo 2 del ortogonal y lo sumo, siguen estando en el ortogonal, y que si tomo 1 del ortogonal y multiplico por un real, sigue estando en el ortogonal, ¿no? Bueno, pero eso se verifica. El complemento ortogonal de un subespacio S siempre es otro subespacio. La otra propiedad es que el S intersección con su complemento ortogonal, lo único que tienen en común, lo único que comparten en la intersección, es el neutro, el nulo del espacio. ¿Por qué? Porque ambos necesitan tenerlo. Vimos recién en el plano debía contener al origen, porque si no, no es subespacio. Y la recta debía pasar por el origen, porque si no, no es subespacio. Y entonces la intersección entre el S y el S ortogonal es solamente el nulo del espacio. Eso además es bastante como más profundo. Además de decir que tienen ese único elemento, lo que dicen es, lo que se deduce de eso también es que no hay ningún elemento que se repita. O sea, no puedo tener un vector en S y también el vector estar en el complemento ortogonal, por definición. Porque el complemento ortogonal eran aquellos elementos que resultaban ser ortogonales con todos los que vos tenías. Entonces, no hay ninguno que pueda estar en la intersección excepto el nulo, porque el nulo tenía que pertenecer a los dos. ¿Sí? Y la tercera, que lleva a esta pregunta que saltó recién, la tercera es que si yo hago la suma S más S ortogonal, obtengo todo el espacio B. Y esa suma además es suma directa. Analicémosla un poquito, igual están demostradas en el apunte, excepto la primera que se las deja a ustedes, las otras dos están demostradas, pero analicemos un poquito esto de que el S más el S ortogonal me da todo el espacio y es suma directa, ¿sí? ¿Qué tenía que pasar para que sea suma directa? Tenía que generarme a todo, pero bueno, vimos recién, si yo tengo un plano de dimensión 2, el complemento tiene que tener dimensión 1, entonces ahí estoy generando algo de dimensión 3, pero además acabamos de decir que el S intersección con el ortogonal solamente es el nulo, o sea, está cumpliendo básicamente con las dos condiciones de suma directa. Ahora, cuando yo digo que S más S ortogonal es suma directa, o sea, me genera todo el espacio, pero además la única intersección es el nulo, también estoy diciendo que todo elemento del espacio puede ser escrito de una única manera, tomando 1 de S más 1 del S ortogonal. Eso es lo que sucede, eso es una propiedad de la suma directa. O sea, es una característica que tiene la suma directa. Cuando hemos hablado y definido lo que era suma directa, decíamos que entonces, si vos tenías un S más un T, dos subespacios, ¿no es cierto?, de un espacio. Si yo tengo que S más T resulta ser suma directa, ¿qué me está diciendo? Que cualquier elemento del espacio grande lo puedo escribir de una única manera como suma de uno de S más uno de T. Entonces, ahí estoy contestando la pregunta que salía recién, ¿no? Esto de que cualquier otro elemento del espacio yo puedo obtenerlo como suma de uno del plano más uno de la recta. Si nos focalizamos en el ejemplo del plano π con la recta perpendicular, que era su complemento ortogonal, ¿sí? Entonces cualquier punto del espacio, cualquier vector de R3, cualquiera, puede ser obtenido como suma de un vector del plano más un vector de la recta. Y de una única forma, porque es suma directa. ¿Sí? Bueno, esas son las 3 propiedades que tiene esto del complemento ortogonal. Pero ahora me perdí en donde iba porque quería que hagamos un ejemplo del complemento ortogonal. A ver. Está bien, porque me fui en el orden porque me fui a las propiedades por la pregunta. A ver, dijimos que entonces, complemento ortogonal de S es un conjunto formado por todos los elementos del espacio que resultan ser ortogonales a todos los elementos del S. Pero ¿qué pasa? Esta definición, así como está dada,
Si yo me quisiera poner a buscar un complemento ortogonal en un subespacio que me hayan dado, ¿sí? Bajo esta definición, la búsqueda es enorme. Yo tengo que buscar todos los elementos del espacio que resulten ortogonal con todos los elementos del subespacio que tengo, ¿no? Entonces, hay una observación, un corolario importante que ayuda, más que ayudar, digamos, nos indica cómo se busca el complemento ortogonal de algún subespacio que nos hayan dado, ¿no? Y es la observación esa importante es la siguiente. Dice que si yo cuento con una base de S, ¿cierto? Que estuviera integrada, la base de S que estuviera integrada por S1, S2, Sn, ¿cierto? El complemento ortogonal lo voy a buscar, buscando, valga la redundancia, los B del espacio que sean ortogonales con los elementos de la base. Nada más. O sea, a ver, pensemos en el ejemplo que teníamos, R3, y nuestro subespacio S era un plano. Plano dimensión 2. Entonces, una base de ese plano va a tener dos elementos, ¿verdad? Bueno, yo lo que me tengo que proponer es encontrar a los otros, a los genéricos X y Z, que resulten ser ortogonales simplemente con estos dos de la base. Si yo veo quiénes son los vectores que resultan ortogonales con estos dos de la base, listo, tengo ahí la caracterización del complemento ortogonal. Porque piensen que, según esta definición, yo tendría que estar buscando todos los vectores que resulten ortogonal con todos los vectores que estaban en el plano pi. Bueno, imposible, eso es infinito, ¿no? Entonces, con esta observación lo que decimos es que el complemento ortogonal lo forman los vectores del espacio que resulten ortogonales con los elementos de una base de ese subespacio S. Eso recontra simplifica la búsqueda del complemento ortogonal. Bien.